Buenos días. ¿Cómo estamos? La paz del Señor. Si me escuchan, sí, se escucha bastante bien. Bueno, pues continuamos con estas prédicas desde casa, ¿sí? Les pido mucho de sus oraciones para que encontremos un lugar donde nos podamos congregar en familia, ¿sí? Muchas gracias. ¿Cómo les fue en estas festividades del 15 de septiembre? Dios nos ha hecho libres. Vivimos en un país libre y soberano. ¿Sí? Ya no hay esclavitud, de la cual nosotros debemos ser responsables de esa libertad y ser sabios para tenerla y seguir gozando de cada derecho como seres mexicanos y también de otro país que tú nos visitas, que nos escuchas. También eres libre en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues continuamos. Esta prédica van a decir cómo nos vamos a regocijar en el sufrimiento. ¿Cómo quieren que estemos gozosos en el sufrimiento? Vamos a ver cómo. Quiero hacerle unas preguntas aquí para antes ustedes contesten en su casa, ¿sí? Y me digan, no me lo digan a mí, se lo digan ustedes mismos a la hora que estén platicando con Dios. ¿Nos sorprende el sufrimiento? ¿Nos prometió o nos demostró Jesús una vida libre de problemas? ¿Cuál es la información interna sobre la meta del sufrimiento que produce una expectación jubilosa? ¡Wow! Y esto, créanme que lo aplicamos en nuestro día a día, aunque no lo crean. Y sí pasa. Bueno, pues antes de empezar, vamos a orar. Cierren sus ojos. Bendito seas, Padre, gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, porque tú nos guías, porque tú, Señor, pones en nuestros corazones el querer amarte, el ayudarte, el llevar tu palabra a todos aquellos lugares que lo necesitan. Gracias, Señor, porque tú nos has escogido para ser esos seguidores tuyos que te aman con todo nuestro corazón, que te ama, Señor, sobre todas las cosas. Gracias, papito. Yo te pido que tú me guíes, que tu Espíritu Santo sea Él el que hable a través de mí, para que todos los que nos están viendo, Señor, reciban palabra de aliento, palabra de avivamiento, palabra de liberación. Sabemos bien que tus pensamientos son nuestros pensamientos y nuestros pensamientos son los tuyos. Gracias, papito. Gracias. Que así sea en el nombre de tu Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, como han visto, hemos continuado esta serie terminamos de cómo tenemos que tener esa confianza. La semana pasada se habló sobre hay que tener confianza en Dios en medio de los problemas, ¿sí? En medio de la tribulación. Y ahora nos vamos a regocijar en medio de esas tribulaciones. Amén. Bueno, vamos a leer Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5. Vamos a leer. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Apúntenlo, subrayenle ahí. Paciencia. ¿Sí? La tribulación produce paciencia. Prueba. Y la prueba esperanza. Ajá.
Y esa esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo varios, no fundamentos, no, yo no diría eso, son características. ¿Qué es lo que nos va a producir las tribulaciones? Bien, está muy claro que nosotros como cristianos o quien sea, vamos a estar experimentando sufrimientos, ¿sí? Que esos se van a convertir en gozos, en fortalezas, ya lo vimos, en paciencia. Ajá. Pero las escrituras nos están enseñando claramente aquí que ¿qué vamos a esperar de esos sufrimientos? ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué quiere decir sufrimiento? Esta es una palabra griega, que se traduce como tribulación. Es algo que nos causa aflicción, ¿sí? Como puede ser molestias menores o mayores, que día a día tenemos, ¿sí? Y que aparecen, ¿de qué? De ninguna parte, o sea, aparecen. Y a veces nos dejan afectados, nos dejan afligidos, ¿sí? Y estos sufrimientos es cuando vamos a pasar tribulaciones. Aquí claramente en el capítulo de Romanos 5 está la respuesta a este sufrimiento, que es el regocijo. En el versículo 5, sino que nuestros corazones, ¿sí?, van a ser glorificados por nuestro Padre. Nosotros vamos a estar glorificando a nuestro Padre, ¿sí? Esta respuesta dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Aquí es donde nosotros a veces nos oponemos. Y dicen, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que me voy a gozar en mi tribulación? ¿Cómo crees que me voy a gozar en el sufrimiento? O sea, yo no lo creo. Y sí pasa, hermanos, y sí pasa. O sea, y preguntan, ¿quieres decirme que Dios me está diciendo que cuando estoy herido y en dolor, se espera que haya de estar yo contento y regocijándome de eso? Así es. Y varios hermanos me lo han comentado. Mucho tiempo. ¿Cómo me voy a regocijar en el sufrimiento que estoy sintiendo, que estoy pasando? Y eso es normal, hermanos, porque somos de carne y hueso. Es normal que vivamos. Y otros dicen, ¿cómo crees? Eso no es natural. Eso no es de humanos. Claro que sí. Claro que sí. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a llegar o vamos a poder llegar a regocijarnos en el sufrimiento? Claramente nos lo está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿sí? No nos gloriaremos en las tribulaciones, sabiendo, ¿sí?, sabiendo
que la tribulación va a producir algo. ¿Y qué va a producir? Ahorita se los voy a decir. ¿Cómo? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo quiere que seamos productivos? Y eso va a hacer que nos vamos a regocijar. Por ejemplo, es un ejemplo. Observamos a una mujer que está en parto, ¿sí? Tenemos algo de empatía hacia ella. No podemos sentirnos tristes o heridos, pero nos sentimos felices. Pero sabemos bien que cuando estamos en empatía con ella, sabemos bien cuál es ese sufrimiento. No podemos nosotros saber cómo en ese momento que están en parto, qué dolor hay, ¿sí? O por qué está pasando tanto dolor. Pero va a venir algo. ¿Qué es? Hay un gozo, normalmente, ¿verdad? Hay un gozo que por medio de ello se sabe que va a venir un bebé, un pequeño. Y las mujeres que están esperando a sus bebés, están embarazadas y ya están listas para ir y estar en ese parto, sabiendo que son dolores enormes, o sea, no los podemos explicar, pero las que fueron mamás lo saben y no les importa, se aguantan, son como todas esas guerreras, porque va a pasar algo hermoso. Están dando vida a un bebé, a su hijo. Eso es lo que produce el sufrimiento, que algo vale la pena. Entonces, ¿qué es lo que produce el sufrimiento? Aquí claramente el apóstol Pablo nos menciona 3 cosas, pero de esas 3 cosas se van a producir más. Primero, el sufrimiento produce perseverancia. A ver, algunas versiones dice paciencia. Y es una palabra, en palabra griega, literalmente significa permanecer bajo, quedar bajo presión. Van a decir presión, fíjense bien. La presión es de algo que nos queremos salir, ¿verdad? Pero el sufrimiento nos enseña a permanecer bajo, a el quedarnos ahí y permanecer con ello. Algunas traducciones, ¿sí?, se dice también que uno vamos a poder pensar que es la palabra constancia. Entonces, el sufrimiento produce constancia. Entonces ahorita al final juntamos todas estas palabras. Número 2. Entonces de la constancia se va a producir el carácter. Entonces es traducido del griego la palabra carácter, ¿sí?, es una prueba y aprobado. Claramente aquí ya ven que lo dice, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Ok. Entonces, la constancia produce carácter, ¿sí? Y del carácter, ¿sí?, es que nos ponen a prueba. Pasamos una prueba para ser aprobados. Y esa prueba va a haber responsabilidad de que nosotros vamos a ser responsables y que las cosas van a funcionar. ¿Sí? Por ejemplo, la gente comienza, ¿no te has percatado de eso? Que la gente comienza a contar contigo. ¿Ven esa fuerza que hay en nosotros? ¿Por qué? Porque nos volvemos responsables.
porque ven que somos responsables. Tercero, de la responsabilidad se va a producir algo más. Produce esperanza. Y esa esperanza es la que vamos a compartir de la gloria de Dios. Esa gloria de Dios es la que nos va a formar nuestro carácter. Y ese es el carácter también de Dios. Entonces tenemos esperanza de que Dios está produciendo la imagen de Cristo en nosotros. Guárdenselo bien en su mente y en su corazón. Tenemos esperanza de que Dios está produciendo la imagen de Cristo en nosotros. La esperanza es una certeza, ya lo sabemos, pero estamos siendo cambiados. Nos estamos volviendo más como Jesús. Podemos ser más considerados, más compasivos, más cariñosos. Estamos siendo suavizados. Nos estamos volviendo como Cristo. Más fuertes, más sabios, más puros, más pacientes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos siendo transformados a la semejanza de su Hijo Jesucristo, de su Hijo amado. Y gracias, mediante esta presión y las pruebas, nos tiene que dar un júbilo enorme, porque nosotros tenemos que confiar en nuestro amado, tenemos que confiar en nosotros, que nuestro corazón, ¿sí?, nos va a mantener, nos vamos a mantener firmes, ¿sí?, y que nos vamos a abrazar y nos vamos a mantener fuertes, regocijándonos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, de estas tres cosas que se produce a través del sufrimiento, del sufrimiento se produce la perseverancia, que viene siendo paciencia, y de la paciencia va a haber constancia, y de la constancia se produce el carácter, y del carácter se va a producir que seamos responsables, y de la responsabilidad produce esperanza. Fíjense bien, cuántas palabras de ánimo nos produce nos produce el sufrimiento. Y cada vez que nos regocijemos en el sufrimiento, estas palabras van a crecer en nosotros, van a seguir dando frutos. Ok, hermanos, es pequeña esta prédica, pero espero que contesten las palabras, estas preguntas que les hice al principio, y van a ver, y veremos cómo libramos cada prueba, y cada sufrimiento se va a convertir en gozo. Vamos a orar. Bendito seas, Padre. Gracias, Papito lindo, por esta palabra tan enorme. Gracias, Señor, porque los que hemos estado pasando tribulaciones, hoy nos has mostrado que las tenemos que pasar gozosos, con paciencia, Señor, y que somos justificados para tener esas experiencias maravillosas en ti. Por lo que nosotros que somos justificados no tendremos vergüenza. En cambio, Padre, gracias porque tú nos haces responsables, nos haces tener tu carácter y nos haces capaz de tener esa esperanza
de cruzar cada problema con júbilo. Bendito seas, Padre. Gracias, gracias. Que así sea en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos, bendiciones. Nos estamos viendo el próximo domingo.